Hola, ¿qué tal? Yo soy Yarleni Castillo y les quiero dar la bienvenida a nuestro canal, Gustavo y Yarleni. Y hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que seguramente ustedes han estado muy pendientes de su salud y la de su familia. Hoy se encuentra con nosotros el pastor Juan Carlos Monsalve. Pastor, bienvenido a esta entrevista. Hermana Yarleni, un saludo muy especial para usted. Qué bueno que puedo estar aquí en esta tarde para pues saludarles y responder a todas sus inquietudes. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por la disponibilidad. Y hay un tema que todos están esperando y es acerca de su recuperación y ese gran milagro que Dios ha hecho en su vida, pero lo vamos a tocar más adelante. Ahora vamos a hablar un poco de Juan Carlos Monsalve como persona. Y yo tengo una pregunta de su niñez. ¿Qué se le ocurría a Juan Carlos Monsalve cuando se tiró de una terraza creyendo que era Superman? Pues yo creía que era Superman. De verdad que yo estaba con una primita, con dos primas, y estábamos jugando nos poníamos unas toallas atrás y bajábamos corriendo. Yo les decía, ok, escóndanse aquí, y yo bajaba corriendo las escaleras y aparecía abajo y les decía, sí, vio, yo puedo volar, pero ellas me pillaron el truco. Entonces yo como de picado dije, no, les voy a mostrar que yo sí puedo volar. Entonces me puse la toalla aquí atrás y me descolgué por el balcón y me tiré y no pude volar. Hablemos de un recuerdo que le haya marcado, de cómo vivió su infancia, de qué es lo más bonito que recuerda de esa etapa. Bueno, el recuerdo que me marcó fue cuando nos quemaron la finca. Yo tenía 5 años de edad Oh. y en esa época pues nosotros vivíamos en la zona montañosa del municipio de Caicedonia y pues por razones desconocidas hombres llegaron y le prendieron fuego a nuestra vivienda y pues salimos prácticamente con lo que teníamos puesto y eran como las 2 de la mañana aproximadamente y lo que yo recuerdo es ver las llamas salir y el dolor que sentía en mis pies al caminar descalzo por la carretera de piedra, ya que no teníamos zapatos ni nada de eso. Entonces, ese es uno de los momentos de mi infancia que pues que quedaron marcados y que pues yo siempre le agradezco al Señor que me permitió vivir a mí, a mi hermana y a mis padres. ¿Qué pensaba en ese momento de su vida cuando sucedía pues esta situación? Pues la verdad, yo no entendí nada porque yo solo tenía 5 años de edad y pues no comprendía la magnitud. Ya con el pasar de los años, pues yo ya me enteré qué fue lo que pasó y todo. Pero en ese momento yo solamente recuerdo a mi tía, que mi tía era la que me llevaba cargado, porque mi hermana, ella no podía cargar a mi hermana y cargarme a mí. Ella cargaba un rato, me cargaba a mí y luego me bajaba y luego cargaba a mi hermana, como para turnarnos mientras nosotros huíamos por la carretera y mi papá y mi mamá trataban de apagar las llamas de la finca. Hablando de niños, ¿qué significan los niños para la vida de Juan Carlos Monsalve? Pues los niños son algo muy importante. La verdad que pues pues cuando era un joven yo no pensaba, no tenía un concepto de la niñez, pero cuando yo me casé y tuve mi primer hijo, pues me di cuenta pues que yo era una persona como muy dada a la familia, dada a mis hijos, y pues siempre quise que mis hijos como que no vivieran esas etapas que me tocó vivir a mí de mi niñez. Y luego ya en el ministerio, gracias a mi esposa que ha tenido una visión siempre por la niñez, por la escuela dominical, pues los niños se han convertido en una parte muy fundamental de de nuestro ministerio y de nuestra visión. Y para mí ahora los niños son muy importantes. Le hago la pregunta porque este proceso que vivió hace poco en su vida, escuchamos un audio, no vamos a hablar del tema porque lo vamos a tocar más adelante, pero en ese audio mencionó el cuidado de los niños y por eso se lo pregunto. Creo que son muy importantes para usted. Amén, sí, porque yo en mi oración, en mi ruego, en mi clamor, porque fueron momentos de mucha angustia a medida que se me iban cerrando las vías respiratorias.
en un momento determinado yo pensé que quizás no iba a alcanzar a vivir. Entonces yo le pedí misericordia al Señor y en mi clamor le decía, Señor, ¿qué le van a decir los papás a los niños? Que yo sé que los niños están orando por mí y ellos van a ver que oraron y que tú no me sanaste. Entonces, como que yo le dije al Señor, si no me vas a sanar, pues al menos haz un milagro por amor a los niños. Y yo pienso que Dios atendió a esa oración de los niños. Hermano Juan Carlos, usted es un pastor, un predicador. Quiero preguntarle respecto a lo siguiente. Mi esposo también es predicador y él a lo largo de su vida ha tenido hombres predicadores como una referencia para sus enseñanzas, quizás como un modelo a seguir. ¿A quién escucha Juan Carlos Monsalve? Bueno, el hermano Eliseo Duarte para mí se convirtió en una persona pues muy importante porque él se convirtió como en un padre. Cuando el hermano Eliseo llegó a Nueva York en el año 89, que yo lo conocí por primera vez, y luego la dedicación que él tuvo, porque yo era apenas alguien que estaba comenzando literalmente la vida cristiana, y él tomó un tiempo para capacitarnos a un grupo de hermanos, entre los cuales estaba yo, y yo veía el esfuerzo que él hacía por darnos clases 3 veces a la semana, y viajábamos desde Elmhurst, Queens, hasta Jamaica, Queens, íbamos en el tren y todo, y él se tomaba el tiempo de enseñarnos a nosotros con la misma dedicación que le enseñaba a los pastores. Es claro, eso yo lo comprendí años después, pero eso me cautivó y pues él se convirtió para mí como en un padre espiritual, un mentor, un líder, un maestro, así que muy significativo el aporte del hermano Eliseo Duarte a mi vida. Hablemos un poco de ese proceso. ¿Todavía le cuesta recordar un poco al hermano Eliseo? Porque sabemos que usted le apreciaba muchísimo. Bueno, la verdad que pues sí fue algo bien duro para mí. De hecho, pues yo fui varias veces al cementerio, al lugar donde está su tumba, le cantaba el himno que a él más le gustaba, hablaba con él, pues no voy a decir que hablaba con él y que él venía y hablaba conmigo, pero pues sí me ponía a conversar ahí y sí, realmente sí me dio mucho sentimiento su partida y aunque de todas maneras es algo que es entendible, tarde que temprano todos tenemos que partir, pero Ujú. sí me impactó bastante. ¿Siente que le faltó compartir algo con él, vivir experiencias con él? Pues no, yo le tenía mucho respeto. Yo creo que dentro del respeto que le teníamos al hermano Eliseo, yo pienso que compartimos lo más importante. Yo tuve oportunidad de viajar con él en automóvil, en aviones, de verlo enseñar muchas veces. Así que, pues pienso que no. Tal vez, quizás la última noche cuando él murió, que de pronto terminó la asamblea y él se fue y que de pronto en esas horas yo sí me he preguntado por qué yo no pasé por el cuarto, por qué no le di una llamada. Eso sí, realmente yo me lo he preguntado. Cuando yo vivía en Colombia, Dios me dio la oportunidad de trabajar con la iglesia a nivel nacional, de dar conferencias, de tener el trabajo de mis sueños en un canal de comunicación muy importante en este país. Y de repente un día me despierto, me doy cuenta que estoy casada, que estoy en otro país, con una nueva cultura, con personas diferentes, y comienza otro proceso en mi vida. Y se lo cuento porque quiero preguntarle qué pasó en la vida del hermano Juan Carlos al día siguiente en que se levantó y ya no era el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. ¿Qué pensó en ese momento? La verdad, el primer día no sentía un alivio, pero yo creo que como al mes sí comencé a sentir un vacío porque uno cuando es presidente y tiene un cargo, usted tiene una agenda y tiene actividades diarias para realizar y tiene una cantidad de cosas, pensamientos y ya no tenía nada de eso. Entonces, en esa área sí creo que uno necesita asimilar esos, esos procesos en los cuales ya usted no hace parte de una junta administrativa y ya no ejerce un liderazgo.
y pienso que sí, que eso es parte de esos vacíos que van quedando a medida que vamos quemando etapas a lo largo de nuestra vida. Te voy a plantear ahora un escenario. Vamos a ir como a la imaginación o como si estuviésemos en un sueño y tiene la oportunidad de hacer un asado. Yo lo he visto por ahí realizando asados. Tiene la oportunidad de invitar a 5 personas a ese asado. Hablemos de 5 personas que ya no se encuentren con nosotros y yo sé que el primero ahí va a ser el hermano Eliseo. ¿Qué otras 4 personas invitaría y por qué? Bueno, invitaría a mi abuela. Mi abuela fue la materna, la primera persona que me habló de los personajes de la Biblia. Ella me enseñó de David, de Ruth, y de hecho me enseñaba a que orara así, que le pidiera a Dios la sabiduría de Salomón, la determinación de Ruth, el arrojo de David. Y ella me enseñó esos primeros eh, personajes o héroes de la Biblia. Entonces ella estaría ahí Ujú. y quizás también mi tío Norberto, porque él fue el que me transmitió la pasión por montar en bicicleta. Y de hecho, ahora que yo estaba en mi enfermedad, yo no sé si fue un sueño o una visión, pero lo vi, pero ya no lo vi como estaba enfermo. En ese sueño o visión vi a mi tío con un rostro transformado, porque Dios me dio la oportunidad a mí de bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. Y pues no sé, yo no sé por qué tuve esa imagen de él durante este tiempo de mi enfermedad. Y las otras 2 personas realmente no se me ocurre nadie más para invitar. Quizás hablemos de personajes en la historia, no sé, en la historia universal o en la historia de la Biblia. Imaginémonos a otros 2, como para no dejar los espacios o las boletas ahí que se pierdan. Bueno, invitaría al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Creo que son 2 personas muy relevantes en lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento y con la historia de la iglesia. Y creo que sería muy interesante que eso pudiera hacerse realidad. ¿Qué significa la disciplina para Juan Carlos Monsalve? Bueno, la disciplina, pienso que como el refrán popular lo dice, eh, es como lo que nos permite a nosotros alcanzar cosas, aunque no seamos lo suficientemente talentosos. Pero si somos disciplinados, lo podemos lograr. Yo jugaba fútbol cuando era muchacho y no era el mejor, pero fui muy disciplinado. Y recuerdo que una vez mi entrenador me llamó y me dijo, el talento que te falta, tú lo suples con tu disciplina. Entonces descubrí que en la vida uno puede que no sea la persona más aventajada en cierta área o en cierta actividad, pero si uno es disciplinado, la disciplina puede llevarnos incluso a sobrepasar a aquellos que tienen más talento que nosotros. Entonces, para mí la disciplina sí considero que es algo muy importante y era algo que el hermano Eliseo siempre hacía énfasis y también nos lo demostró a través de su vida práctica, como anécdota, ¿no? Él sufrió de diabetes prácticamente desde los 55, 60 años, mas sin embargo él vivió hasta los 86 años y la diabetes no fue un problema para él porque fue una persona muy disciplinada en sus hábitos de irse a descansar y los hábitos alimenticios. ¿Qué piensa de la mediocridad? Bueno, para mí la mediocridad es como pereza para hacer las cosas, desgano. La mediocridad es como esa actitud en la cual no le damos importancia a las cosas que estamos haciendo. Y yo pienso que pues cuando uno hace algo tiene que ponerle todo el empeño para que sea lo mejor. Y no es con el ánimo de competir con nadie ni tratar de superar a nadie, sino que hay que tener como esa meta, dice la palabra del Señor, que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, por lo tanto, ese es como nuestro máximo objetivo, llegar a ser como Él. Entonces, pienso que
La mediocridad es algo que nos priva a nosotros de alcanzar muchas cosas cuando tenemos quizás en nuestras manos la oportunidad de hacer la diferencia. Entonces, para mí la mediocridad siempre me ha parecido como algo que no quisiera que estuviera en mi vida, sino más bien como uno siempre procurar hacer las cosas mejor. ¿Qué admira Juan Carlos Monsalve en una persona? Bueno, la humildad. Yo admiro a la gente que es humilde, la gente que no se deja cambiar por las circunstancias, ni por el éxito, ni por la popularidad, ni por un cargo, ni porque pues hoy todo le está saliendo bien. Porque yo pienso que uno tiene que ser la misma persona en cualquier tiempo. Entonces, eso yo admiro de una persona, cuando puedo verle esos valores, entonces eso me hace sentirle respeto, como al hermano Eliseo. El hermano Eliseo nada le afectaba. Él nunca habló mal de nadie. Yo viajé horas con él en un automóvil y nunca le escuché un comentario negativo hacia nadie, nunca. Mas, sin embargo, si usted quería que el hermano Eliseo hablara, tenía que plantearle el tema de la doctrina e inmediatamente él comenzaba a decirte, a contarte. Pero nunca el hermano Eliseo fue una persona con comentarios descomedidos hacia nadie. Él siempre decía, las cosas se dicen cuando hay que decirles. Muy bien. ¿Qué le hace dar mal genio al hermano Juan Carlos? Muchas cosas. La falta de puntualidad. Cuando yo Cuando no soy puntual, eso me molesta mucho. Eh, y también la impuntualidad en otras personas. Eh, Me molesta, por ejemplo, que no seamos generosos con Dios. ¿En qué sentido? No en la parte material, sino que, por ejemplo, por decir algo, nuestra reunión dominical es a las 11 de la mañana y que la gente llegue a las 11 en punto o a las 11:10 o a las 11:20. Y yo digo, wow, ¿cómo somos de tacaños que no somos capaces de regalarle ni 10 minutos al Señor para tener una comunión con Él? No somos capaces de llegar a las 10:50, 10:30. O sea que eso me parece a mí como que, wow, me saca un poco de lugar. Aprovechamos para enviarle un mensaje a la iglesia local. ¿Qué otra cosa le da mal genio? Porque y dijo inicialmente que muchas cosas, hablemos de dos. La falta de preparación. Cuando programamos alguna actividad y llega el momento y que no estemos preparados para ello, eso me parece a mí, eso no me gusta. Por ejemplo, a nivel local, cuando hacíamos un campamento y que llegara el campamento y no hubiera equipos, que no estuviera los equipos de los músicos, los micrófonos, los cables, las luces, las cámaras. O sea, nos acostumbramos aquí a eso, a que todo está al momento de hacer un campamento. Y por eso quizás, pues no es una crítica, ni no quiero que nadie se vaya a ofender, pero a veces cuando hacíamos campamentos distritales, eso me molestaba, que llegábamos y los que tenían que llegar con los instrumentos no habían llegado, el que tenía que traer los micrófonos se le olvidaron. Entonces ese tipo de cosas así molestan. Bueno, entonces hablemos ahora no de lo que le molesta, sino de Y lo que la le hace comida feliz. caliente. La comida Ah, caliente también me saca de... A mí no me gusta la comida caliente, a mí me gusta la comida que esté tibia o fría. Yo no tengo problema por eso. entonces ya sabemos también para las invitaciones. Hermano Juan Carlos, ¿qué le hace feliz? ¿Qué lo hace sonreír? No, pues me hacen sonreír muchas cosas, pero creo que, bueno, me hace feliz cuando estoy en la presencia del Señor. No quiero sonar aquí espiritual ni nada de eso, pero a mí sí me gusta cuando estoy en la iglesia cantar, levantar mis manos, cerrar mis ojos, eso me hace feliz. Montar en bicicleta me hace muy feliz. Cuando yo salgo a montar, siento el viento en la cara, veo los paisajes, pues el aire es como diferente, eso me hace feliz. Ir al mar, llevarme una silla con mi esposa, entonces llevamos 2 sillas portátiles, un termo con café y nos sentamos a la orilla del mar y ver el mar, el atardecer y oír sus olas, el ruido de las olas, eso me hace muy feliz.
¿cómo creen que lo ven los demás? Pues no sé, a veces hay personas que piensan que yo soy muy, muy serio o que soy muy, como muy mala gente, quizás pensarán otros, pero los que me conocen de cerca saben que, pues que, no sé, que yo soy una persona que trato de ser amable, de respetuoso con las personas, que trato de dar lo mejor de mí y pues trato siempre de proyectar eso. Quizás a veces eso se puede malinterpretar también, el hecho de que a uno le gusta el orden, la disciplina, la puntualidad, pues a veces también eso, hay quienes de pronto se sienten molestos por eso, pero pues yo pienso que pues también uno es un ser humano que tiene cosas buenas y cosas malas y que el único perfecto pues al final es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Le ha pasado con alguien en un caso puntual en el que le hayan dicho, no, yo al principio lo vi y creía que usted era, y ya después le ganó confianza? ¿Tiene alguna experiencia? Sí, sí me ha pasado con personas que me han dicho eso, que me han expresado, por ejemplo, uy, pastor, usted, eh, pues es muy tan amable, uy, no sabíamos que era así. Hace un tiempo atrás fui a un campamento de maestros en el Distrito Norte y compartí con los hermanos de Staten Island y me reía con ellos, estaba en la fila ahí echando bromas y todo. Y con algunos de esos jóvenes muy sencillos, humildes, después me decían, uy, pastor, no, yo no pensaba que usted era así. Y bueno, pues gracias a Dios pues que la gente puede ver el lado humano que nosotros tenemos. Hermano Juan Carlos, en este momento la iglesia a nivel mundial está pasando por un momento crucial por lo que conocemos del COVID-19 y ha tocado replantearse muchas situaciones, muchas formas de trabajar. Puntualmente, ¿qué cree usted que la iglesia necesite empezar a cambiar una vez se termine todo este proceso? Pues yo pienso que esto nos ha enseñado a nosotros que tenemos que explorar otras vías, otros mecanismos, que tenemos que ser más prácticos, que tenemos que quitarnos como una caparazón, si así le podemos decir, como un molde en que sin darnos cuenta habíamos caído. Y ahora, pues, al estar hablándole a una cámara, imaginándonos una audiencia, porque nadie nos garantiza a nosotros que la audiencia esté ahí. Así que estamos prácticamente usando la fe. Ya no hay nadie que nos diga aleluya, y creo que eso nos ha corregido una fea costumbre que teníamos de estar, a ver, ¿cuántos dicen? Y a su nombre, a ver, nadie alaba al Señor. Ahora, pues no podemos decir esas cosas porque pues nos veríamos mal. Entonces quiere decir que esto nos ha llevado a subir un escalón más, es lo que yo pienso, y ha abierto otras puertas a las cuales de pronto teníamos cerrado nosotros nuestra visión y quizás en esa área la iglesia fue tomada un poco descuidada, por decirlo así, porque no teníamos buenas cámaras, no habían buenas luces, no habían trípodes, no habían micrófonos, porque nos habíamos conformado un esquema y el Facebook, que en el 2006 lo satanizábamos, ahora pues se ha convertido en la plataforma que nos permite comunicarnos y también llevar este mensaje. Y sobre todo, ahora que yo estuve enfermo, pues ver cómo tantas personas oraron a mi favor. Así que agradezco a Dios que tenemos estas plataformas digitales y que las podemos usar nosotros como un vehículo para expandir el mensaje que el Señor Jesucristo puso en nuestras manos. Hermano Juan Carlos, muchas gracias por compartir con nosotros parte de su vida personal. Y bueno, ahora pasemos a la siguiente etapa porque yo sé que muchas personas están ahí conectadas, pendientes, para que nos cuente el testimonio de cómo Dios le sanó no solamente a usted, sino a toda su familia de este COVID-19. Cuéntenos cómo inició todo este proceso. Eh, eso es un poco, bueno, como extraño, ¿no? Ujú. El día 3 de abril, que era viernes, tuvimos una vigilia radial. Pues ahí en la iglesia hay una radio que tenemos hace tiempo, entonces cuando empezó el 15 de marzo que dijeron hay que cerrar
no se pueden tener reuniones con grupos mayores de 10. Entonces yo me volqué a la radio y me hice un programa todos los días de 12 del día a 5 de la tarde que le llamé Una ventana abierta al cielo. Entonces ahí estaba en la radio todos los días, entrevistando gente en Italia, en España, entrevistando gente en Colombia, aquí en Estados Unidos, en México, preguntándoles cómo iba todo lo de la pandemia, en fin. Y ese viernes 3 de abril había una vigilia y una vez que terminamos el servicio online, entonces ya a las 10 de la noche empezamos la vigilia y terminamos a las 2:30 de la mañana. Ya yo me quedé en la iglesia ese día y dormí en la iglesia, pero cuando me desperté me dolía la garganta, como las amígdalas, perdón. Entonces yo pensé que era una amigdalitis, que quizás sí me iba a dar gripa. Porque nosotros habíamos tomado con mucha seriedad el distanciamiento social, el no saludarnos de mano, los no abrazos. Y el último culto que tuvimos en la iglesia el 15 de marzo, que era domingo, pues yo hice énfasis en todo eso. Era muy consciente que era un virus muy peligroso y que pues viendo los documentales desde Wuhan y todo, entonces yo trataba en la radio, como hablaba con personas en Italia, en Francia, en España, que estaban en cuarentena y en esos días los muertos, por ejemplo, en Italia eran 500, 600, 700 diarios. Entonces, obviamente que yo estaba como muy alerta y muy preocupado con eso. Entonces, yo ese sábado, que ya era 4 de abril, me tomé un Terraflu y se me pasó. El domingo, que era 5 de abril, yo tenía una invitación a predicar online a una iglesia en Cartago. Y esa noche yo me acosté, yo tenía el sermón ya escrito y a las 4:30 de la mañana yo me desperté porque estaba soñando que estaba en una estación de un tren y que habían hombres a mi lado vestidos de gabardinas grises muy elegantes con unos sombreros y parecían como personas del servicio secreto. Entonces, pero esa plataforma no era aquí en Estados Unidos, era como en Europa. Y yo estaba esperando que el tren llegara y los hombres estaban hacia este lado, haciendo la línea de la plataforma, y de pronto oímos el ruido del tren. Yo oí el ruido del tren y su silbido. El tren hizo sonar su claxon. Pero cuando yo miro, no viene el viento, sino como una nubecita, una nube blanca así. Y es como un viento, pero muy frío, y se me introduce por la nariz. Entonces yo me despierto. Y entonces cuando yo me desperté, yo pensé como en mi hermana. Dije, uy, eso es como la muerte, se me entró por la nariz. Entonces me vine aquí donde estoy, aquí hay un sofá y aquí me arrodillé a orar. Entonces yo, después de que oré, me inquieté, dije, voy a buscar en la Biblia qué vino por el viento, qué muerte vino por el viento. Entonces encontré la 8ª plaga, la plaga de las langostas, que dice la palabra del Señor que las trajo un fuerte viento oriental y que cuando Moisés oró, se levantó un viento de occidente y se llevó las langostas. Entonces yo sentado ahí, yo pensaba, de oriente viene el virus y occidente es donde nosotros estamos. En oriente no hay lo que hay en occidente, es la iglesia. En la China, la iglesia no tiene la fuerza que la iglesia tiene aquí en occidente. Entonces yo pensé, dije, o sea que si la iglesia ora, es la única que puede hacer que esta pandemia se vaya. Entonces, esa mañana yo cambié mi mensaje y estudié las 10 plagas. Y de hecho, el sermón de ese mensaje fue el Cordero, Jesús, el Cordero que sacia. Porque cuando viene la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, dice que ellos debían preparar un cordero por familia. Y que si la familia era muy pequeña, compartirla con otros vecinos. Pero el texto dice que el cordero se repartiría de acuerdo al comer de cada hombre. Eso me llamó la atención porque no era una porción igual para todos, sino que la Biblia reconoce que hay personas que necesitan más y hay personas que necesitan menos. Entonces, Dios es tan sabio que ese cordero saciaba
el hambre del que más comía, pero también saciaba el hambre del que comía poco. Y así es Jesucristo. Jesús conoce cada una de nuestras necesidades. Entonces, pero ese domingo yo entré otra vez a la radio y sentí mucha fiebre, pero me tomé otro Terraflu y se me pasó. El lunes 6 yo fui a la radio otra vez, también con mucha fiebre, pero yo pensaba que era una gripe, un resfrío. Y el día martes 7, ya ahí sí no aguanté, ya ese día dije, no, hermano, yo mañana miércoles no voy a estar aquí en la radio, no me siento como bien. Pero yo pensaba que era un resfrío, que se me iba a pasar y que el jueves iba a volver a la radio, pero estaba muy equivocado porque ya el día miércoles la fiebre fue una fiebre muy alta, alta, alta. Entonces yo ya me empecé a preocupar y dije, yo creo que esto es como el COVID-19. Entonces el jueves en la mañana llamé y pedí cita para que me hicieran un test y me la dieron para el sábado a las 11 de la mañana. Pero ese día en la tarde me llamó un médico amigo de Colombia, doctor Carlos Alberto Gamboa, él es un médico otorrinolaringólogo, y me oyó hablar y todo y me dijo, no, Juan Carlos, no esperes hasta el sábado, vete ahora mismo a la emergencia y llévate a tu hijo, porque en estas enfermedades las horas cuentan, de aquí al sábado faltan 48 horas y 48 horas pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces yo le hice caso y apenas terminé de hablar con él, tomé a mi hijo y nos fuimos los dos al hospital. Y cuando llegamos allí, pues obviamente que ya nos hicieron los test y todo lo demás y nos encontraron positivos para COVID-19. Ya el médico salió y me dijo, tú eres positivo y quiero decirte que no hay ni medicina ni hay un tratamiento. Solamente te voy a mandar unas medicinas que te pueden ayudar, pero no sabemos si te van a curar. Y vete a tu casa y bueno, eso fue todo lo que nos dio. Entonces nos dio unas prescripciones, eso fue jueves 9 de abril, pero el día viernes, que era 10, ya yo me tomé la primera dosis de esas medicinas y me produjo una reacción muy negativa. Me desmayé y perdí el conocimiento. Y cuando desperté estaba tirado en el cuarto y no tenía ropa y estaba mojado, completamente mojado, y sudando muy frío. Mi esposa no se dio cuenta porque ella estaba en el otro lado de la casa, en el otro cuarto, bajándole la fiebre a mi hijo, y mi otro hijo estaba en su cuarto porque así habíamos acordado que íbamos a mantener distanciamiento social aquí dentro de la casa. Uh-huh. Y ese impacto de ese desmayo y de lo que la medicina me produjo y todo lo que yo estaba sintiendo fue lo que hizo que yo grabara el primer voicemail, pero yo lo envié al chat de la iglesia local. O sea, eso yo no lo hice pues como para que trascendiera de ahí. Yo lo envié al chat pensando en los ancianos, los ancianos de la congregación, porque yo dije, si eso me lo está produciendo a mí, que todavía tengo cierta fuerza, entonces no quiero imaginar si a un anciano llega a sentir lo que yo estoy sintiendo. Hermano Juan Carlos, quiero preguntarle por algo puntual, y es que generalmente los pastores están dando, están cuidando, aportando para la iglesia, pendiente de sus ovejas, pero cuando es un problema personal, una situación familiar, en caso de enfermedad, de necesidad, prefieren mantenerlo un poco reservado. En este caso, conocimos un audio en el que usted le informaba a la iglesia local la situación que estaba viviendo, que se conoció a nivel mundial prácticamente. ¿Considera usted que fue importante que lo conocieran? Claro, ya después yo vi que eso era, que había sido el Señor quien me había dirigido, porque fue la oración de los hermanos la que me levantó, porque cuando yo estaba en ese cuarto donde yo me encerré para pasar mi cuarentena, yo comencé a ver los mensajes que comenzaron a llegar. Hermano, estamos orando por usted en tal lugar. El hermano Álvaro Torres me envió un mensaje, el hermano Reinel Galvez, el misionero en Japón, el misionero en Francia, hermanos de Australia, incluso hermanos de la UPC en California, hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana en Houston, hasta el mismo hermano Andrés Hurtado también me mandó un audio, hermanos de otros concilios que me decían, yo no lo conozco, pastor, pero estamos orando por usted. Entonces, pues al final, en un momento en que si la medicina no te puede ayudar,
el hospital no puede hacer nada por ti, el médico no puede hacer nada por ti, pues eso fue lo que me sirvió para yo sostenerme de la mano del Señor. ¿En qué momento siente que tuvo una lucha prácticamente con la muerte? Bueno, yo pienso que como la fiebre era tan intensa, yo pienso que el viernes 9, viernes 10, sábado 11, domingo 12, el lunes, pues mi esposa me cuenta una escena que yo ya no la recuerdo. Ella dice que una vez como a las 3 de la mañana entró al cuarto y que yo tenía mi camiseta remangada y la pijama también arremangada hasta la rodilla. Que cuando ella entró yo comencé a decirle, es que no me voy a dejar, este virus me quiere matar a mí, pero olvídese que a mí no me va a llevar, yo no me voy a dejar llevar de este virus. Y uno tienes que pelear contra él y que yo así ademanes como de pelea y todo. Entonces, pues fue algo muy duro, realmente fue algo muy difícil de sobrellevar, sobre todo porque yo tuve fiebre 10 días seguidos. O sea, en 10 días que tuve la fiebre continuamente, perdí el apetito, no podía dormir, porque si tú no comes, no duermes y tienes fiebre, pues el cuerpo comienza a decaer, a decaer. Y pues mi esposa que vivía aquí conmigo, cuando yo salía en las mañanas y me ponía de comer, yo ya no quería ver la comida, ya todo me producía como deseos de vomitar. Entonces, fue un momento muy crítico, pero también quiero resaltar algo que pasó el 14 de abril, que era martes. Yo ya estaba muy ahogado, entonces yo decidí irme a la emergencia. Dije, me voy para el hospital y quiero que me tomen una placa en los pulmones y que a ver qué van a hacer conmigo, porque entonces yo me fui y cuando yo iba ahogado, ahogado. Yo no podía respirar, iba mal, iba mal. Y, y cuando llegué al hospital, que abrí el carro y saqué un pie y lo toqué el suelo, la emergencia está ahí, yo empecé a respirar. O sea, lo que estoy haciendo ahora, yo no lo podía hacer. Algo tan sencillo como eso. Entonces ahí yo empecé a hacerlo. Entonces yo llego y no había ni gente ni nada. Me preguntan las enfermeras todas con su equipo y todo, sí, ¿qué necesita? Le dije, no, yo soy positivo para COVID-19, tengo mucha fiebre y quiero que me tomen una placa en los pulmones. Y me dijeron, ¿y qué otro síntoma tiene? Y le dije, no, la fiebre. Y me dijo, ok, siga. Entonces ya vino la doctora en la parte de adentro, me hizo ejercicio respiratorio, me puso el estetoscopio y me dijo, no, yo veo que sus pulmones están bien, pero le vamos a hacer los rayos X. Pero mientras yo estaba ahí, vino el texto de Lucas 17, cuando el Señor Jesús se encontró esos 10 leprosos y Él les dijo, vaya y muéstrense al sacerdote. Y la Biblia dice que mientras ellos iban, fueron sanados. Entonces yo empiezo a recibir esa palabra, mientras venía, fuiste sanado. Y me hacen la placa de rayos X y espero los resultados ahí mismo. Cuando me dicen, no, sus pulmones no están comprometidos. Entonces la doctora me dijo, no, la fiebre se le va a pasar y usted va a vencer esto, simplemente tenga un poco de paciencia. Entonces yo desde la emergencia llamé a mi esposa y le dije, mami, yo creo que yo ya estoy sano, aunque tenía fiebre. Entonces ya, eso fue el martes 14, miércoles 15, jueves 16 y ya en la madrugada del viernes 17 yo no tuve fiebre, se me quitó la fiebre. Y ya nunca más me volvió a dar fiebre y ya comencé a recuperarme, a recuperarme. O sea que yo pienso que Dios hizo varios milagros muy poderosos en mi vida en el proceso de esta enfermedad. ¿Cuál de esos días fue el más difícil, hermano Juan Carlos? Pues yo pienso que fueron 4, viernes, sábado, domingo y lunes y martes, porque todos esos días fueron muy duros, todos muy críticos. Hubo uno que yo me estaba ahogando tanto y me habían prestado un nebulizador y cuando lo fui a buscar porque no podía respirar, no era capaz de abrirlo para meterle la cápsula, porque mi esposa estaba aquí acostada, yo no quería molestarla ni nada, y como pude, lo abrí, deposité esa capsulita, me lo puse
y pude volver como a respirar, a respirar. O sea, hubo momentos muy difíciles. De hecho, mis días, lo que yo más le temía era la noche, le temía a la noche. Porque, ¿qué cosa? En el día, vamos a decir, yo estaba como sobrellevando la enfermedad, pero apenas empezaba a oscurecer, que ya eran las 9, 10 de la noche, yo empezaba a ponerme mal. Yo no quiero decir nada con esto, pero simplemente me hacía curioso que cuando la China se despertaba, al otro lado del mundo, China estaba despierta, era como si el virus se reactivara. O sea, yo no quiero decir nada con esto, ni atribuirle nada, ni nada, pero fue como un pensamiento que me vino. Allá están despiertos y aquí, y en el día, cuando ellos dormían, yo estaba relativamente tranquilo. Entonces, yo comencé como yo ya no quería que la noche llegara. De hecho, yo no quería dormir, porque me daba la impresión de que si me dormía, no me iba a despertar. Claro, una vez ya terminado todo este proceso y de este milagro que Dios ha hecho, porque estamos seguros que fue Dios quien lo ha guardado, uno se hace muchas preguntas de cómo le sucede esto a una persona que es tan activa físicamente, una persona que aún es joven. Usted es una persona adulta, pero es relativamente joven. Uno ha visto ancianos que han superado esto muy fácil y se pregunta uno cómo el hermano Juan Carlos le da de esta manera. ¿Cree que fue por algo? Pues yo me hago la misma pregunta y aquí a mi esposa se la he hecho muchas veces, porque éramos cuatro y a los cuatro nos dio de manera muy diferente. A mi esposa lo superó en 3 días, mi hijo menor en 2 días. Richard le estaba dando un poco más, pero a mí fui la persona que más fuerte me dio. Y no sé, siempre me he preguntado, yo hablaba todos los días por la radio con hermanos que estaban en el centro de la pandemia, en Milán, en Barcelona, en Madrid, en Francia con el hermano Caleb Sierra. Y yo decía, ellos que están en el centro de la pandemia no se contagiaron. Y yo que estoy al otro lado del Atlántico y que todos los días decía que hay que cuidarse, hay que cuidarse, me vengo a infectar y mi familia también. Así que, pues no sé, es algo muy, pues como raro, pero no tengo una explicación para ello. Después de procesos que uno viva en la vida, que le golpeen, que le dejen experiencias como esta que usted ha vivido, uno siempre busca replantear algo, tal vez cambiar, tal vez mirar de otra manera la vida. ¿Qué se replantea el hermano Juan Carlos o qué ha cambiado en su pensamiento después de todo esto que ha pasado? La Biblia dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, si algo he aprendido yo, es que el creyente tiene que ser santo. Hay alguien que estuvo, desde luego sus dos hijos y su esposa, pero alguien que le acompañó durante todo este proceso y quien le ayudó y estuvo al pendiente suyo. ¿Qué piensa ahora usted de la hermana Sandra como su esposa? No, pues ella se batió como una leona, así le dije yo, porque yo la veía a ella hacer todo lo que hizo, que no es fácil. La gente piensa que esa es una tarea sencilla, pero ella tenía que atender 2 enfermos graves y tenía que limpiar esos 2 cuartos, desinfectar las sábanas, cambiar sábanas, desinfectar todo, cambiar toda la ropa, mantener los cuartos lo más limpio posible, mantener la casa limpia, atenderla a mi otro hijo, tener cuidado de todo lo que nosotros nos traían, que la comida, que no sé qué, que aquello. Bueno, en fin, tantas cosas que realmente mi esposa se convirtió en un bastión fundamental. Si no hubiera sido por ella, como yo pienso, y le agradezco al Señor, que si los cuatro hubiéramos estado igual de enfermos, quizás no habríamos sobrevivido. ¿Ya tuvo la oportunidad de salir a la calle en estos días? No, yo salgo solamente a la iglesia. Hoy fui a la iglesia porque ahí está la emisora. Hoy fui un rato allá para tratar de, pues nuevamente, ver cómo se hace el trabajo y eso. Y sí, básicamente eso, pero a caminar así por ahí, no me he atrevido.
Le hago la pregunta porque en ese momento tal vez que tuvo la oportunidad de ir al templo, ¿qué sensaciones tuvo al ver la calle, al ver la gente, luego de todo este proceso que vivió? Pues lo que a mí me ha preocupado es ver la actitud relajada de las personas. Es como si no hubiéramos aprendido nada de la pandemia. Eh, Ve uno la gente igual. Eh, o sea, hay una situación muy seria en el mundo y es el pecado. Y la Biblia dice que los hombres aman más la oscuridad que la luz. Porque cuando uno viene a la luz, sus obras, que no son agradables delante de Dios, se hacen visibles. Entonces, desafortunadamente, vivimos así, en un mundo que está bajo la influencia del maligno y que es muy egoísta, muy materialista y por lo tanto, pues no le importa sino el yo y los demás, pues simplemente no son o no suman. Entonces sí me parece a mí que eso es lo que la primera sensación que tuve fue esa de ver cómo la gente no aprendió la lección. Hermano Juan Carlos, algunas palabras para aquellos que aún no han tomado esto con la seriedad que merece, el cuidado acerca del COVID-19. Sí, ahora que se están abriendo los estados aquí en la Unión Americana, están abriendo ya sus actividades, pues uno observa, yo en las noticias veía en California una protesta, las personas sin máscaras, en el estado de Michigan igual, y no sé, yo pienso que pues el que no ha pasado un momento como este, pues actúa de manera irresponsable. Me da la impresión a mí, aquí mismo en el estado de la Florida he visto personas corriendo, caminando, socializando y no tienen ninguna protección. Es algo realmente pues que lo preocupa a uno porque esto es muy serio y aunque abran el comercio, abran los restaurantes, pues quiero decirles que el virus todavía está ahí, que no tenemos una vacuna, que no hay un tratamiento que sea eficaz y que aquí en Estados Unidos estamos llegando, si no llegamos ya, a los 70,000 personas fallecidas, que eso es demasiado. Han muerto más personas por el COVID-19. Ahora hay quienes dicen, no, es que mueren más por la influenza o por la gripe. Sí, pero es que estamos hablando en 2 meses prácticamente. 70,000 personas en 2 meses aquí en este país, eso es demasiado. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, mucha precaución y no bajar la guardia. Algo que quisiera compartirle a la iglesia luego de esta experiencia y de esta oportunidad que Dios le ha brindado prácticamente de vivir. Sí, yo lo que dije desde el primer día fue que hay que valorar la salvación. El regalo más grande que el Señor nos ha dado es la salvación. Así que eso hay que cuidarlo. La salvación es un tesoro. La salvación es la herencia más grande. Por eso la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador. No dice por una persona que se bautiza, sino por un pecador que se arrepiente. O sea, cuando una persona oye el Evangelio y se arrepiente, porque el arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de destino, un cambio de rumbo. Entonces, si una persona se arrepiente y abraza una nueva vida, pues genera un gozo en la eternidad. Así que la salvación es lo más grande que tenemos y no podemos, como dice la palabra del Señor, descuidar una salvación tan grande. Por último, ¿cuáles son las palabras que quisiera compartirle a todos aquellos quienes se unieron en oración por esta causa, por su proceso? Agradecimiento. Quiero agradecerles a todos los hermanos en todas partes del mundo donde oraron a mi favor. No tengo otra manera de cómo retribuirles, sino solamente agradeciéndoles. Agradezco a aquellos hermanos que sin conocerme, que sin saber quién era yo, tomaron el tiempo, se hincaron y mencionaron mi nombre y pidieron por mi sanidad. Yo quiero darles las gracias a todos, que el Señor les multiplique, les bendiga y también eso demuestra que la iglesia tiene la capacidad en oración de levantar un viento tan poderoso que es capaz de despejar
cualquier tiniebla, cualquier oscuridad o cualquier enfermedad. Si descubriera la iglesia, porque aquí se unieron no solamente los hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, yo vi hermanos de la Asamblea Apostólica, hermanos de la UPC, hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana, de la Senda Antigua, hermanos de la Iglesia Evangélica Apostólica El Nombre de Jesús en Ecuador, en Centroamérica. O sea, aquí demostramos que si la iglesia se une en oración, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Nosotros somos testigos de esta reacción de casi que en el mundo entero la iglesia estaba reunida porque en nuestro canal nosotros publicamos un fragmento de la primera vez que usted salió en cámara para el servicio en su congregación local. En ese video, en ese fragmento, habían más de 50,000 reacciones de personas que lo habían visto, que lo habían abierto, que estaban revisando ese contenido, pero más de 200,000 personas alcanzadas, o sea, más de 200,000 personas tuvieron la oportunidad de ver en pantalla la foto, una foto familiar donde estaba usted, de la hermana Sandra y sus hijos, y fue impresionante el apoyo que se recibió. Por eso le hago mención acerca de las palabras que hace un momento acaba de dar para aquellos hermanos que sabemos que fueron en todo el mundo. Hermano Juan Carlos, quiero agradecer muchísimo por este espacio y por esta entrevista, porque nos haya acompañado a esta hora. Pues a usted, mi hermana Yarleni, a mi hermano Gustavo y a todos los que nos van a ver en Yarleni y Gustavo, pues agradecerles de todo corazón por haber orado a mi favor y un abrazo para ustedes dos, mis hermanos, que el Señor los bendiga, les continúe abriendo puertas y que cumpla en sus corazones lo que ustedes más anhelan y desean. Un abrazo y que Dios me los bendiga a todos. Antes de que se me vaya, yo sé que hace poco estuvo de cumpleaños y queremos felicitarnos en nombre de mi esposo y mío, que el Señor le siga dando muchísimos años más de vida y además de que hoy puntualmente está cumpliendo 25 años de ministerio. Así es, sí, gracias a Dios. Dios es bueno. Amén. A todos ustedes, muchas gracias por estar atentos a esta entrevista. Para más contenido como este, puedes seguirnos en Gustavo y Yarleni. Estamos en YouTube, en Facebook, Instagram y Twitter. El Señor Jesús les bendiga a todos. Hermano Juan Carlos, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, mi hermana.